Buenas noches nuevamente. En este vídeo vamos un poco a conversar respecto a la propuesta del Ministro de Educación respecto a la educación en casa o la educación a distancia. Aquí hay una idea principal que tenemos que tener en cuenta, y es que están reacios al tema de que se tenga que cumplir las 1200 horas en secundaria, las 1100 me parece que es en primaria y 900 horas en inicial. Esa es la intención, ¿no? Todavía, lastimosamente, el Ministerio de Educación está bajo la idea de que mientras más horas de estudio, mejores resultados. Y eso vamos ya teniendo desde muchos años atrás, ¿no? No ha dado sus frutos, ¿no? No es equivalente a decir más horas de estudio, mejor el resultado, y eso lo muestran las pruebas que se han tomado, ¿no? Bien, la idea es buena, ¿no? La educación a distancia, educación en casa. El tema es cómo se está haciendo y para qué se está haciendo, ¿no? Se está haciendo reacio al entender que esa es una situación de emergencia y que amerita, por situación excepcional, la disminución de horas en cada uno de los niveles. Entonces, desde un inicio del estado de emergencia, el ministro de Educación siempre ha estado diciendo que los profesores tienen que asistir, que las clases se van a dar de todas maneras, ¿no? Entonces, en estos primeros 15 días que se ha dado, el señor salió y dijo: el 30 de marzo empezamos las clases, ¿no? Y ese ha sido siempre su argumento, ¿no? El 30 empezamos, el 30 empezamos. Hasta que salió el presidente el día de ayer y dijo: se aumenta a 13 días más este aislamiento social, perdón, ¿no? Entonces, como que ahí desapareció su frase, no dijo ya el 31 empezamos, el 30 no, ¿no? Bueno, donde manda capitán no gobierna marinero, dice el dicho, ¿no? Y ahora está en que el 12 de abril, perdón, el 13, lunes 13, estábamos regresando nuevamente, ¿no? No lo sabemos, ¿sí? No es que no queramos regresar, simplemente no sabemos si a partir del 13 de abril ya de una buena vez empezamos el año escolar, ¿sí? Afirma y dice que empezamos ese día. Nosotros no lo podemos decir. Se tiene que salvaguardar la integridad de los estudiantes, tanto inicial, primaria y secundaria, de los docentes, directivos, personal administrativo y padres de familia. Yo no creo que ningún padre de familia esté con la idea de que si no le dan las garantías del caso de que todo esto está controlado, quiera mandar el 13 de abril, perdón, a su hijo a la escuela, ¿no? Entonces, no creo. Se tienen que dar primero las garantías de que todo eso está controlado, porque si no va a ser un contagio masivo nuevamente. Entonces no vamos a no va a servir de nada todo este aislamiento social, ¿sí? Entonces, respecto a la propuesta de educación en casa, la idea es muy buena, ¿sí? Pero esta idea, ¿a quién va a llegar? Mucho es decir al 50% de la población estudiantil, ¿no? Piensan que con una página web, con un link, todos los estudiantes van a llegar a tener esta educación, esta recuperación de clase, este aprovechamiento. Como Ministerio de Educación, como ente y como ministro de Educación, no puede mandar un programa que solamente beneficie a los estudiantes de las zonas urbanas. ¿Y qué pasa con los estudiantes de las zonas rurales? Sin ir muy lejos, la misma ciudad acá de Trujillo tiene zona rural en las periferias de la ciudad, ¿sí? ¿Qué va a hacer con esos estudiantes?
que porque lo que se está mandando en esa educación en casa no es el contenido del currículo nacional. Muy bien, está relacionado a tendría que estar relacionado a temas del COVID-19. ¿Por qué? Porque a nosotros como docentes nos están pidiendo que las 2 primeras semanas trabajemos el currículo regional de emergencia que trata sobre el COVID-19, la disposición del Ministerio de Educación que es que se trabaje socioemocionalmente o lo emocional con el tema del COVID-19. O sea, durante 2 semanas las 11 asignaturas van a estar hablando del COVID. Salen los estudiantes de una situación de la pandemia del COVID-19 con todo este aislamiento que han tenido y tenemos que ir 2 semanas a seguir cargándoles con el tema del COVID-19. Para mí es un exceso. 1 semana me parece muy bien. Y que cada área lo toque desde su perspectiva, ¿no? Y eso es un consejo para los colegas. Cada área desde su óptica, desde su contenido. Porque si no, las 11 áreas vamos a estar hablando de qué es el COVID-19, cuáles son los síntomas, cómo se previene, y al final redundamos en información y no es significativo eso. Entonces, yo considero que 1 semana está bien. La segunda semana ya trabajar con información del área, ¿no? Entonces, la educación en casa es información general de ciudadanía, dice el ministro, ciudadanía y de apoyo emocional. Entonces, cuando nosotros regresamos a las aulas, tendríamos que 1 semana trabajar el tema, me parece muy bien, porque son 11 áreas y de lunes a viernes a 5 días van a estar hablando sobre el COVID-19, ¿sí? No queremos generar más trauma en nuestros estudiantes. Pasó con el fenómeno del niño, 2 semanas hablando del tema. Pasó con el programa Chan Chan, 3 años, y los estudiantes ya estaban hastiados del tema. Pasó con el programa Conociendo el Centro Histórico acá, con los libros que sacó la municipalidad, 2 años, y todavía mandaban el programa a final del año escolar que lo planteemos, ¿no? Malogrando la programación que se hizo en inicio año escolar, ¿no? Todo así al empelote. Entonces, la idea de la educación es hacer muy bien. Refuercen el tema del COVID-19, refuercen el tema emocional, refuercen el tema de ciudadanía respecto al cumplimiento de las normas. Si se va a hacer eso, excelente, pero que llegue al 100% de estudiantes. Que no sea la intención utilizar esto para decir, oh sí, no, el Minedu lanzó el programa de educación en casa para que los estudiantes no estén perdiendo las horas que deberían estar en clase. No es por eso, ¿sí? Acá hay una idea errónea de querer seguir con el cumplimiento de las 1200 horas. Quitémonos esa idea. A más horas no estamos teniendo pero mejores resultados. Estamos teniendo estudiantes estresados. Y eso no se da cuenta el Ministerio de Educación. ¿Saben por qué? Porque el ministro de Educación, los especialistas no están en aula y al parecer nunca han estado. No conocen la realidad. Y una muestra y un botón de esto que no conocen la realidad es lanzar ese programa que solamente beneficia a un 50% o posiblemente al menos del 50% de estudiantes del país. ¿Eso es un buen programa? No lo es, no nos engañemos. Los estudiantes merecen las mismas oportunidades. Que este programa de educación a casa llegue a todos. Si no va a llegar a todos, no sirve. Así de sencillo, no sirve. Porque el chico que estudia en la zona rural tiene el mismo derecho del joven que estudia en la ciudad. Y si ese joven de la ciudad tiene alcance y tiene la oportunidad de llegar a esa educación en casa, el de allá también tiene que llegar. Y si a él no le llega, no es justo. No le estás brindando las oportunidades que ese niño o ese estudiante necesita.
no estás salvaguardando sus derechos. Ese niño no tiene derecho a la educación, con ese programa no la tiene. ¿Mm? Ojo con ese detalle, yo no me opongo, me parece una buena iniciativa, pero no es para nuestra realidad, no lo es, ¿sí? Entonces yo no puedo beneficiar solamente a un 50-60% de la población y al resto no, no es justo. Estamos en un estado de emergencia, sí, hemos perdido derechos a la libre circulación y a la inviolabilidad de nuestros domicilios, pero tenemos derechos, ¿sí? Es decir, nuestra dignidad sigue intacta como personas, como seres humanos, y los derechos salvaguardan la dignidad de las personas, ¿sí? Y esa educación en casa, esa educación a distancia que se está dando, no salvaguarda la dignidad de los niños y las niñas que están en las zonas rurales, ¿sí? Entonces, no utilicemos una buena idea o un programa interesante solamente para tratar de cumplir a rajatabla el tema de las 1200 horas en el nivel secundario, ¿sí? Ese es un tema de emergencia mucho más complicado que el tema del fenómeno del niño, ¿sí? No es una situación normal. Entonces, se tiene que tomar medidas excepcionales respecto al cumplimiento de esas 1200 horas. Con los 15 días anteriores, se tomaba una semana de las vacaciones de agosto y la última semana de diciembre. Con esos 13 días ya la situación cambia, porque ya no hay más semanas. Nos van a pedir que tengamos la reunión mensual igual para ver cómo vamos avanzando, las famosas guías o grupos de interaprendizaje. Vamos a tener que parar una vez al mes, porque esas reuniones son una vez al mes. Tenemos 2 jornadas de reflexiones, ¿sí? Durante el año escolar. Hay muchas otras actividades. Entonces, si no se va a tomar medidas excepcionales, muy bien, de una buena vez vayan diciendo, ¿sabe qué, señor? Se va a recuperar esos 13 días con un sábado, 2 sábados por mes. Yo no tengo ningún inconveniente. Tengo responsabilidades. ¿Tengo que hacer ese sábado? Sí, tengo que hacer. Tengo que cuidar a mi padre, que está en cama. Pero igual, si se va a salvaguardar o se va a recuperar, enhorabuena. Mi opinión es que ante situaciones excepcionales se tiene que tomar o se tiene que dar medidas excepcionales. Ante esta situación de esta pandemia, es necesario ver si es que se va a cumplir con el tema de las 1200 horas. Si no por un tema, por esta situación que es excepcional, como digo, que no la esperábamos, entonces tendremos que ver si es que se tiene que recuperar, ¿sí? Bueno, si se determina que se recupere, que todas las instituciones públicas, y entiéndase, gerencias de educación, unidades de gestión educativa local, directivos también, hagan la recuperación, ¿no? De los días sábados, no solamente docentes y estudiantes, que sean todos, ¿sí? Todos. Ojo con ese detalle, ¿ya? Yo no me hago problema, yo soy docente a nivel secundario del área de PCC. Yo no tengo ningún problema por recuperar. Pero considero que es una situación excepcional. Por lo tanto, se tendría que ser o efectuar el tema de las 1200 horas. Y vuelvo a dejar esa idea. Posiblemente muchos colegas coincidan conmigo. Lo único que estamos haciendo con esas 1200 horas es tener estudiantes estresados. ¿Mm? Que me demuestre algún especialista en Ministerio de Educación, el mismo ministro de Educación, el presidente de la República o cualquier otro colega o docente que me demuestre que los resultados desde que se tiene esa cantidad de horas han mejorado. Que me muestre una curva ascendente. No. Tenemos estudiantes estresados. ¿Sí? Anteriormente la educación era mejor porque en casa repasábamos. Eso se ha perdido.
hay situaciones, problemas sociales y problemas en las familias que dificultan el buen desempeño del estudiante en el aula, pero son ciegos ante la situación. ¿Quieren un ejemplo? Lo del capitán Cueva, del ejército peruano. ¿Con quién se topó? Con un joven irrespetuoso, contestó que le vale las reglas y que posiblemente la autoridad de sus padres también le valga. Jóvenes así tenemos. ¿Por qué? Porque el colegio se hace, no vienen de casa. 1. 2. El mismo sistema educativo ha permitido tener ese tipo de estudiantes o tener ese tipo de personas. Por eso tenemos el problema del bullying en el Perú, arraigado y muy fuerte. No cerremos los ojos ante esa situación. ¿Queremos una mejor educación? Enfrentemos los problemas sociales. 2. Familias, padres, tienen que colaborar con la educación de sus hijos. 3. De la misma importancia, me parece que tenemos que ver el tema. Bueno, algunos dicen que el tema del derecho del niño y del adolescente ha terminado por dinamitar el tema de la disciplina. Posiblemente sí. Se les vende la idea que tienen derechos y los estudiantes dicen, no, sí, tengo derechos y todo. Sí, pero también tienen deberes. Enseñémosles que tiene deberes. Que antes que reclamar un derecho tiene un deber. Tiene el derecho a la vida, sí, pero tiene el deber de vivir bien. Tiene el deber de vivir bien, ¿no? Entonces, esa idea tenemos que hacerle frente, ¿sí? La educación en valores, eso viene en casa. Y se lo digo yo, a mí en casa me enseñaron a respetar, a ser responsable, a trabajar, a ser puntual, a ser solidario. Eso se aprende en casa. Yo de la primaria salí escribiendo muy bien, salí leyendo muy bien. Ahora no. ¿Sí? El problema no está en las escuelas, señor presidente de la República, ministro de Educación, padres de familia, sociedad en su conjunto. El problema no está en la escuela. El problema está en la sociedad y en las casas. Estamos dejando de cumplir un rol importante. La sociedad no es ejemplo para educar en la actualidad y muchas familias tampoco, ¿no? Entonces trabajemos juntos. No estamos buscando responsables. Pero a mí sí me fastidia un poco de, no, los docentes no cumplen con su labor. No es fácil ser docente en este tiempo, donde un aula de 30 personas solamente a 5 le interesa mejorar y estudiar. Y los otros, como digo yo, asisten por moda. Es moda ir al colegio, ¿no? Porque tengo grupo de amigos, porque creo un grupo de WhatsApp, porque los tengo en Facebook, porque salgo del colegio y me puedo reunir con ellos y hacer chacota, ¿sí? Entonces esa idea también hay que desterrarla. Hay muchas cosas que están fallando y muchas cosas vienen desde la política educativa también, ¿sí? Entonces seamos conscientes de la realidad de la problemática en el país. Señor presidente, usted está viviendo, y esto voy a tomarlo de un post que vi en el Facebook, usted está viviendo lo que muchos docentes en el país y muchos padres de familia viven día a día con estudiantes y con sus hijos. El incumplimiento de las normas, el irrespeto por el Estado de Derecho, que no les interesa la democracia. Usted lo que está viviendo es lo que el Perú vive día a día. Muchas de esas personas que ahorita están incumpliendo las normas, yo le aseguro
que si vamos a ver su certificado de estudio, su comportamiento va a ser bajo. Y todas esas personas les costó trabajo cumplir una norma en el colegio. Entonces no cerremos los ojos a esa situación, ¿sí? Señor Vizcarra, usted se ha topado con la realidad que muchas personas de a pie nos topamos todos los días, ¿sí? Entonces, ¿queremos mejores ciudadanos? Sí, yo los quiero, yo no quiero esta sociedad para mi hijo, ¿sí? Pero es difícil cuando usted a un estudiante, a un adolescente le dice que no haga eso, que tiene que respetar la norma, que tiene que cumplir con sus deberes, cuando llega a casa y ve lo contrario. Entonces no se refuerza lo que se le enseña en el colegio, en casa. Porque cuando uno va y le dice, ¿sabes qué? Tienes que pedir boleta. Cada vez que hagas una compra te la tienen que dar. Pero van a comprar con mamá o con papá. Mamá, tu boleta, no, ¿para qué? Déjala ahí nada más. Y seguimos, ¿no? El círculo vicioso de que no hay comercios que no declaran impuestos reales, sino lo que le conviene nada más, ¿sí? Entonces, mientras sigamos en esa línea, estamos dando vueltas en un círculo vicioso y va a ser complicado, ¿no? Es mi opinión, como les repito, pueden compartirla, quizás no, pero algo tenemos que hacer. Desde donde estemos, algo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, si se va a hacer esta educación en casa, que llegue al 100% de estudiantes, al 100%, porque el 100% de estudiantes está perdiendo clase por esta problemática, ¿sí? No solamente los que tienen acceso a internet. Escuché una entrevista en una radio de un especialista del Minedo que decía, todos tienen acceso ahora a una computadora, si no está en casa, está en la cabina, ¿no? Yo les pregunto, ¿en estado de emergencia va a salir a la cabina a ver su vídeo de educación en casa? Eso muestra el desconocimiento de la realidad en el país. Estamos en estado de emergencia, aislamiento social, y quieren que los estudiantes vayan a una cabina. Incoherencia. Es como la disposición del Ejecutivo. Prohibido circulación de vehículos particulares. Vayan todos en transporte público. Pero si estamos tratando de evitar la aglomeración para evitar el contagio masivo y los mandas al poco transporte público, incoherencia. Incoherencia. La realidad del país es que el peruano no le gusta cumplir las normas. Y esta sociedad está cada vez yéndose así. El nuevo grupo generacional sale y hace lo mismo. Salen a trabajar en el taxi. Yo sé, lo necesitan. Pero no tienen permiso. ¿Por qué? Vamos a ver cómo nos va, pues. Si nadie me interviene, bacán, sigo trabajando. ¿No? Nos cuesta, pues. Tiene que estar ahí la autoridad para cumplir. Y eso es cultura, es educación. Porque si yo aprendo que tengo que cumplir las normas, las voy a cumplir aún a mi pesar. Aún a pesar de que yo sé que me va a perjudicar. Y hay un ejemplo que yo siempre pongo. Si yo para llegar a mi casa tengo que voltear en U en una calle, pero encuentro un letrero que dice no voltear en U, y el no voltear en U ahí, respetar esa norma implica dar una vuelta de unos 5 minutos para yo poder regresar a mi casa. La pregunta es, voltear en U en una avenida es complicada, en una calle, ¿no? Entonces, ¿es necesario que esté ese letrero ahí? Sí, posiblemente sí. Muy bien, la autoridad hizo el estudio técnico, sabe que acá no se puede voltear en U. Ya, a mí me incomoda porque tengo que demorar 5 minutos más para voltear para ir a mi casa. Pero es una norma que beneficia a la gran mayoría, por lo tanto yo la tengo que respetar.
aunque me cueste dar 5 minutos más de vuelta, ¿sí? Basta que esté el letrero para yo entender que no tengo que voltear. No tengo que voltear a mirar así si no hay un policía o un patrullero para yo recién dar vuelta. Entonces tenemos un gran problema de incumplimiento de las normas y ahí tenemos que trabajar ciudadanía. Y no se va a avanzar mientras que en el colegio, en la escuela se les diga una cosa y en la casa se refuerce lo contrario, ¿sí? Entonces eso nos va a traer problemas, ¿sí? Entonces ojo, ojito, como decíamos antes, ojo, pestaña y ceja a ese programa de educación a distancia, que llegue a todos. Si no, no es útil. No es útil porque todos están perdiendo clase. Por lo tanto, todos deberían tener acceso a esa plataforma, ya sea por radio, por televisión, y debería, opino, ser los temas del currículo nacional. Una clase de matemática respecto al tema que le toca trabajar o le debe tocar trabajar en la unidad. Porque trabajar, qué sé yo, en matemática, con el número de infectados y con el número de muertos al volver al colegio, me pregunto, ¿eso ayuda? ¿Es significativo hacerle recordar al estudiante cuántos murieron, cuántos contagios hubo? Ya no es útil. Por eso yo digo una semana, y eso es, en tutoría nada más se debe trabajar. Vienen de una situación complicada, ¿le quieres seguir complicando en el aula? Bueno, si el ministerio considera que es significativo, yo soy de la idea que solamente una semana se trabaje, no las dos, una nada más. Tiempo suficiente como para poder reflexionar y poder desde cada área adecuarla y hacerle ver desde una óptica distinta a cada estudiante. ¿Sí? Muy bien, entonces igual espero sus comentarios abajo si están de acuerdo conmigo, si no, siempre con el respeto debido, ¿no? Lo único que les pido es una opinión personal, es lo que yo veo a partir de mi praxis, de mi práctica como docente, ¿sí? Entonces, si van en mi misma línea, bueno, excelente. Si es que no, estamos para conversar, pero siempre con el respeto, ¿no? Desde este canal siempre hay respeto para ustedes y eso es lo que yo espero también de ustedes, ¿no? Hasta otra oportunidad, bendiciones.